Damas y caballeros, hoy es un día histórico para el mundo de la música. Creo que ya es muy obvio saber por qué nos citamos en este video, ya que un día como hoy, el 5 de agosto de 1966, salió el séptimo álbum de los Beatles, titulado Revolver. Pero ustedes dirán, es un álbum cualquiera, es otro normal, es uno más. Sí, posiblemente sí sea uno más, pero la diferencia en esto fue que desarrolló muchos estilos que llegarían a ser más pronunciados en discos anteriores. Exactamente, con Revolver llegó ese punto de quiebre que dividía la época del 60 al 66 y la del 66 hasta el 70. Y todas esas canciones son totalmente diferentes y enmarcaron un ritmo totalmente diferente. Todo lo contrario a lo que se podría escuchar en otros discos o canciones del gran cuarteto de Liverpool. Y no solo tuvo su influencia en ellos, sino que implementó un nuevo sonido que prontamente sería imitado por otros artistas. Se podría decir que ya era mucho lo que pasaba. Era un antecesor de la futura revolución que se viviría en el año 1967. Claramente, y como era de esperarse, logró llegar al número 1 en la lista de éxitos del Reino Unido y de Estados Unidos. Surgió después del álbum Rubber Soul. Este fue el disco que marcó la carrera del grupo como algo más psicodélico. Tenía contrastes en las canciones como Taxman, que se presentó como su primera canción hard rock a manos de George Harrison. Tomorrow Never Knows es la más psicodélica del disco. Eleanor Rigby de Paul marcó el pop barroco. Y este disco tiene mucha más importancia ya que es citado frecuentemente como uno de los mejores álbumes de la historia del pop. En 1997 fue seleccionado en el tercer puesto de los mejores discos de toda la historia, en la gran votación de Music of the Millennium, dirigida por Reino Unido, pero muchos medios de comunicación lo respaldaron. Y no solo eso, los lectores de la revista Q colocaron el álbum en el segundo lugar. Y hoy cumple 50 años de esta gran revolución. No solo eso, en el 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 3 de su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Otras revistas han descrito este disco como la obra de la banda más grande de la historia de la música popular, cuyos miembros alcanzaron su punto más alto a nivel musical en el tiempo exacto. Y la revista Inkblot afirma que el disco se mantiene en la cumbre de la música popular occidental. Y la verdad es que sí, Revolver fue lo que dijo: aquí acaba la diferencia, ya es otro momento de otros ritmos, para ver qué cosas podían salir de estos chicos que solamente habían tenido canciones de guitarra, acústicas, suaves, totalmente diferente a lo que ya estaba surgiendo, el movimiento hippie, el movimiento psicodélico que ya estaba al pie en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué hicieron los cuatro chicos. Primeramente, sabemos que John Lennon fue el que tuvo más experimentos. Muchas canciones que decías tú que en esa época no eran para nada normales de ver. Entonces él fue el que contribuyó con 5 canciones. Ya sabemos que son And You Bird Can Sing, She Said, Dr. Robert, Tomorrow Never Knows. Y la canción que salió como sencillo, Rain, además de la popular I'm Only Sleeping. Todas ellas, la mayoría hablan de drogas, tales como Dr. Robert, donde cita la primera vez en donde él, Cynthia Lennon y los Harrison consumieron LSD, y fue más o menos explicando qué es lo que le pasó, cómo fue que se sintió, aunque también hay otras referencias que dicen que citó que era para Bob Dylan. Lennon después explicó que She Said había sido inspirada por comentarios que recordó en un viaje de LSD que tomó junto con sus otros amigos. En I'm Only Sleeping, George y John tocaron las notas para la guitarra principal en orden inverso. Después revirtieron la cinta y la mezclaron de la manera de esta canción. El sonido de la guitarra invertida le daba un tono somnoliento, siniestro y melancólico a dicha canción.
Pero se preguntarán ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? Ya sabemos como en la canción Rain que se escuchan las letras así que son grabadas al revés, pero no se han puesto a pensar por qué surgió esto, cuál era la necesidad de que ellos grabaran las canciones al revés, ya sea para algunos cintas, para algunos acordes, y se los voy a explicar. John había descubierto, después de estar cargando erróneamente una cinta de carrete a carrete hacia la inversa, ya que estaba bajo los efectos de la marihuana. Pero la experimentación más grande que pudimos ver fue Tomorrow Never Knows, una de las primeras canciones psicodélicas en su género en grabarse de aquella época. Este tema también fue pionero en técnicas innovadoras, tales como la guitarra inversa, los efectos procesados, la grabación vocal, el serpenteado de cinta, y musicalmente se basó casi en solo un acorde. La letra fue inspirada en el libro de Timothy Leary, The Psychedelic Experience, a manual based of the Tibetan Book of the Dead, aunque se dice también que también fue inspirado el título en un juego de palabras de Ringo Starr. Esto fue lo que contribuyó Lennon, pero ¿qué fue lo que dio Paul? Bueno, al igual que Lennon, también contribuyó con 5 las populares Eleanor Rigby, 401, Good Day Sunshine, Good to Get You Into My Life y Here, There and Everywhere, pero él escribió Yellow Submarine. Por lo general, estas canciones tuvieron un poco más de estilo pop barroco como Eleanor Rigby, y todo se había derivado a que él tenía muchas influencias de la música clásica gracias a que en ese tiempo vivía en casa de Jane Asher. Sabemos que la familia Asher era una de las más prestigiosas en Inglaterra y por lo tanto todas estas inspiraciones se le vinieron en dicha casa. También, obviamente, como era de esperarse, tuvo canciones que fueron para Asher, tales como 401, Here, There and Everywhere, pero Good to Get You Into My Life fue un tributo a la música soul que utilizaba extensivamente instrumentos de vientos, aunque en formato de canción de amor. Pero más recientemente se ha descubierto que McCartney la escribió como el acto de fumar marihuana. George también tuvo mucha contribución aquí, ya que este disco marcó su gran avance. Contribuyó con 3 letras del disco, incluía Taxman, ya sabemos que fue el tema que empezó el disco. Esta canción es para Harold Wilson y Edward Heath, que eran los ministros británicos y el líder conservador de la oposición, respectivamente en aquella época. La canción hacía referencia al abusivo tipo de impuestos sobre la renta que pagaba la gente con grandes ingresos como los Beatles, que a veces llegaba a alcanzar el 95% de sus ganancias. Harrison también compuso I Want to Tell You sobre su dificultad para expresarse a través de las palabras, Love You Too, que marcó una significativa profundización en el creciente interés que Harrison había mostrado a la música india y en el instrumento sitar. Esto ya había empezado desde antes con Norwegian Wood, This Bird Has Flown en el disco Rubber Soul. Ringo no contribuyó en ninguna canción, pero como sabemos, él grabó la muy popular Yellow Submarine, aunque, como ya había dicho, la canción fue escrita con Paul. Cuando este se la había terminado de componer, se la ofreció a Ringo, ya que fue pensada para que él la cantara más bien. La canción, editada en un sencillo de doble cara A junto a Eleanor Rigby, fue el único número 1 en el Record Taylor del Reino Unido de una canción de los Beatles cantada por Ringo Starr. En el Billboard Hot 100 llegó al segundo puesto. La significativa portada, esta ilustración fue creada por el bajista y artista alemán Klaus Burmann, que era uno de los más viejos amigos de los Beatles desde los días en Hamburgo. La ilustración de Klaus incluía imágenes recortadas de fotografías de los miembros del grupo hechas en 1964 y 1966, mientras que la foto de la contraportada era obra del fotógrafo Robert Whittaker. Como sabemos, en Estados Unidos salió más recortada, le quitaron varias canciones al disco y los unieron a otras compilaciones, algo que obviamente ellos detestaron hasta el fin. Y en fin, esto ha sido todo, más bien los datos más importantes que se pueden saber de este maravilloso disco, que cabe destacar que incluso Lennon llegaba a grabar las canciones acostado o en forma horizontal a una silla.
podremos saber, y no solo es cuestión de escucharlo para saber que es un disco totalmente innovador, especial, increíble, majestuoso. Y bueno, coméntanos, ¿qué te parece este disco? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué no le cambiarías? ¿Crees que es el más grande de los Beatles o es uno de los mejores? En fin, por favor, coméntanos tu respuesta en los comentarios. Ya sabes, suscríbete a mi canal si te gustó. Y bueno, nos vemos en la próxima.